En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, el día de hoy, domingo después de la Ascensión, deseamos hablar sobre la persecución que todos los fieles seguidores de Dios, nuestro Señor Jesucristo, deben padecer, pues esta está claramente dada a entender en las palabras de nuestro Señor de hoy, que dicen: os expulsarán de las sinagogas, y llega la hora en que cualquiera que os dé muerte pensará hacer un servicio a Dios. En efecto, es una verdad sumamente arraigada en la Escritura, que el que sirve a Dios padece persecución. Y esto de hecho lo dice San Pablo expresamente en su segunda carta a Timoteo. Dice él: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, es decir, cumpliendo los mandamientos, viviendo según Dios quiere de nosotros, padecerán persecución. Palabras de San Pablo. La razón de esto la hallamos en que el mundo es uno de nuestros tres enemigos. Mundo en una carne, en cualidad, lo que aprendimos en el catecismo. Mundo en cuanto comprende a los hombres que se rigen y guían por las máximas mundanas de este siglo, las cuales son diametralmente opuestas a las del Evangelio, a las máximas que Cristo nos ha inculcado. Cristo nos manda perdonar y amar a nuestros enemigos. El mundo, por el contrario, predica el odio a los enemigos y propicia la venganza. El mundo es algo muy bueno si no puede vengarse del que le hizo daño a uno, desquitarse. Cristo nos manda ayudar al prójimo, ejercer la caridad, especialmente por medio de la limosna. Y el mundo, por el contrario, es avaro, codicioso, ambicioso. No suelta nada de lo suyo, ni siquiera para ayudar al prójimo que está constituido en necesidad. Cristo nos manda a ser castos, puros, incluso en los pensamientos, en la mente, en los deseos. Y el mundo es un hervidero de impureza, de inmundicia, precipitando a aquellos que se le entregan en el abismo de los deleites sucios y pecaminosos. Cristo manda que el hombre no separe lo que Dios ha unido, la indisolubilidad del matrimonio. El mundo predica y propugna el divorcio, el adulterio. Cristo nos manda negarnos a nosotros mismos, mortificar nuestra carne, nuestros apetitos y pasiones desordenadas. El mundo no hace sino halagar la carne, los sentidos, dándoles gusto siempre que sea posible. Y así podríamos seguir con muchas cosas más, pero con esos ejemplos basta para ver la diametral oposición que hay entre el Evangelio y el mundo, entre lo que Dios nos pide y aquello a lo que el mundo nos incita y nos lleva. No por nada dijo Dios por boca de Isaías: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos no son mis caminos. Y nuestro Señor mismo llegó a decir: lo que entre los hombres es altamente estimado, a los ojos de Dios es abominable. Palabras de Cristo, bastante fuertes si uno las medita. Lo que entre los hombres es altamente estimado, aquello que el mundo tiene por grande, magnífico, digno de honor, de gloria, a los ojos de Dios es abominable. Ahora bien, de este antagonismo, el mundo y el Evangelio, se sigue la persecución a los fieles siervos de Dios. Pues cuando un alma sigue los caminos de Dios, vive gracia de Dios, cumple los mandamientos, se esfuerza por mejorar de día en día y crecer en santidad, ello genera inevitablemente fricción con los que viven según el mundo, pues a estos les es un reproche la buena y santa vida de su prójimo, lo cual suscita en ellos molestia, incomodidad, envidia, y así no pueden ni soportar la vista de quien vive así, de quien vive bien. Y de esto está llena la Sagrada Escritura. Como dijimos al principio, una verdad realmente arraigada
en las Sagradas Escrituras. Y también está lleno de esto la vida de los santos y aún nuestras propias vidas. Simplemente pensemos. Cuando queremos hacer las cosas bien, según Dios manda, inmediatamente empezamos a experimentar la persecución, usualmente venida de los más cercanos a nosotros, nuestra propia familia, esposo, esposa, padres, hermanos, tíos, amigos. Son los primeros en hacernos la cruz, en atacarnos. Por eso dijo Cristo también, serán enemigos del hombre los de su propia casa. Son los primeros en atacar. Y eso es cuando seguimos las cosas según Dios. Porque uno sigue las cosas según el mundo, uno no le dice nada. Uno puede estar sumido en pecados, en desórdenes, y uno no lo molesta en su vida, que haga lo que quiera, él sabrá. Pero apenas uno quiera hacer las cosas bien, le cae uno encima, diciéndole cualquier cantidad de cosas. Veamos algunos ejemplos de ello de la Sagrada Escritura. Primeramente, tenemos a Dios nuestro Señor Jesucristo, cuya santidad de vida y celestial doctrina provocó la envidia y odio de los escribas y fariseos contra él, los cuales no lo soportaban. Y por ese gran odio que le tenían, le tendían trampas, acechanzas, buscaban sorprenderlo en alguna palabra. Tuvieron la osadía de llegar incluso a insultar a nuestro Señor. Olvidemos que le dicen en el Evangelio, samaritano, que era como decir hereje en aquellos tiempos. Estás endemoniado, ¿qué van a decir? También tuvieron el atrevimiento de atribuir sus milagros, lo que hacía, al demonio. Por virtud de Belcebú, príncipe de los demonios, expulsa a los demonios, decían los fariseos. Y finalmente, le dieron muerte, la muerte más terrible y cruel que había en aquella época, muerte de cruz. ¿Y todo por qué? Porque los fariseos, como en el fondo eran los hipócritas, como nuestro Señor mismo se los hizo notar, no tenían virtud verdadera, no se manejaban según las máximas del mundo, con una capa de religiosidad falsa, pues no soportaban la santidad de nuestro Señor. Y en el Antiguo Testamento hallamos asimismo ejemplos de esto que decimos, de cómo los que son fieles a Dios son perseguidos porque siguen las máximas del mundo. José, hijo de Jacob, el cual nos dice la Sagrada Escritura, era odiado por sus hermanos. Ellos le tenían un especial rencor porque veían que él era más amado de los demás por su padre. Y él era más amado, ¿por qué? Porque era más virtuoso, porque era bueno, porque era santo. Y esto llenaba de envidia y de odio a sus hermanos. El libro del Génesis nos dice al respecto. Viendo pues sus hermanos que su padre Jacob lo amaba a José más que a todos sus hermanos, cobraron tal odio contra él que no podían hablarle en paz. Ni le dirigían la palabra, y si le hablaban sería a las malas. Y a tanto llegó ese odio, no quedó solo ahí, a tanto llegó el odio de los hermanos de José contra él, que tuvieron la intención de asesinarlo. Lo vimos en la Sagrada Escritura. Cuando él vino de lejos a buscarlos para dar noticias a su padre de cómo estaban apacentando los rebaños, y al verlo venir de lejos, dice: ahí viene ese soñador que ha tenido los sueños. Matémoslo, a ver a dónde quedan sus sueños. Y si no fuera porque el hermano mayor Rubén los hizo desistir de ese propósito, lo hubieran asesinado ahí, de una vez. Sin embargo, Rubén no logró evitar que lo vendieran como esclavo a unos ismaelitas que cruzaron por el camino, los cuales luego lo vendieron como esclavo a un egipcio, lo cual no es poco decir. Para aquellas épocas existía la esclavitud. Uno perdiera su libertad y fuera reducido a la esclavitud. En esos tiempos era como: aquí están los hombres y acá están los esclavos, al mismo nivel del resto de los animales. Una cosa tremenda la esclavitud. Y esto le pasó por su gran virtud, porque por ello sus hermanos le odiaban.
Si él hubiera sido como ellos, nunca le hubieran dicho eso. Y no paró allí la cosa para José, sino que por guardar la castidad, por conservar su pureza, al no querer aceptar las proposiciones pecaminosas que le decía la mujer de su amo egipcio, el cual era esclavo, por eso ella terminó calumniándolo, lo cual hizo que él terminara en la cárcel. ¿Y todo esto por qué? Por no ceder al pecado, por mantenerse en la virtud. Como era santo, lo sufrió todo con suma paciencia, ofreciéndolo a Dios. Tenemos también el caso del rey David, el real profeta David, uno de los más grandes santos también del Antiguo Testamento, una figura de Cristo nuestro Señor. Él era santísimo, y de hecho respecto a él nos dice San Pablo que Dios testificó diciendo: he hallado a David, varón conforme a mi corazón, quien cumplirá toda mi voluntad. Son palabras de Dios, no es poco el elogio. He hallado a David, varón conforme a mi corazón, quien cumplirá toda mi voluntad. Y David fue, por esta su santidad, terriblemente perseguido por Saúl, el cual quería acabar con su vida. ¿Por qué? Porque le tenía gran envidia. Precisamente porque veía Saúl que Dios estaba con David, que él era santo. Y eso Saúl lo llenaba de odio, de rencor. Y no solo sufrió eso David, sino después algo mucho peor: el haber sufrido una persecución propiciada por uno mismo de sus hijos, alguien que salió de sus entrañas, su hijo Absalón, el cual quería hacerse con el reino y por eso buscaba quitarle la vida a su propio padre para reinar. Y todo esto lo sufrió David también con gran paciencia y virtud. Y todo esto, como decimos, por no seguir los caminos del mundo. Y lo mismo encontramos también en todas las vidas de los santos. Realmente si uno se pone a revisar la vida de cualquier santo, en todas encontraremos lo mismo: contradicción y persecución por haber querido, seguir de todo su corazón, enteramente y sin reservas, a Dios, nuestro Señor. Por ejemplo, el santo cura de Ars, San Juan María Vianney. Vaya si él no sufrió persecución. Y lo que es peor, de sus mismos hermanos en el sacerdocio, los otros sacerdotes, los cuales lo trataban a él y lo tenían por un ignorante, un visionario, en que deberían quitarlo de la parroquia en que estaba. ¿Y todo eso por qué? Porque él era santo. Y por eso mismo lo sufría con gran paciencia y realmente con una admirable y heroica humildad, porque él sabía. Y antes él se ponía parte de los que lo perseguían, para que lo quitaran de la parroquia. El obispo, que sabía que él era realmente un santo, ahí lo dejaba. O San Benito, al cual intentaron envenenar sus propios monjes. Imagínense, los mismos monjes de San Benito intentaron envenenarlo. ¿Por qué? Porque no podían con la santidad de él, con su gran austeridad, que le recriminaba su flojedad en la práctica y observancia de la vida monástica. Y podemos pensar también en todos los mártires, los cuales, por permanecer fieles a nuestro Señor y no seguir las máximas del mundo, antes prefirieron derramar su sangre y morir por Cristo, cumpliéndose así en ellos las palabras referidas a nuestro Señor: llega la hora en que todo el que os dé muerte pensará hacer un servicio a Dios. Y así era como mataban a los mártires. Los romanos, cuando les daban muerte, lo hacían bajo el crimen de hombres impíos, que no quieren adorar a los dioses del imperio y rendirles culto. Ateos les decían inclusive, porque no adoraban a las falsas deidades. Y bajo ese título
los condenaban a muerte. Pensando los romanos que hacían un gran servicio a sus dioses falsos. En definitiva, la enseñanza es clara. Los que quieran servir y seguir a Dios nuestro Señor padecerán persecución, como dice San Pablo, algo inevitable y algo que hay que tener bien presente. Saber que si quiero hacer las cosas bien, como Dios manda, me van a perseguir, me van a atacar. Y como decíamos antes, la propia familia, los primeros van a ser los familiares. Sin embargo, esto no debe ser motivo de desánimo, sino todo lo contrario. Porque el hecho de ver de que somos perseguidos es una buena señal. Quiere decir que vamos por el camino correcto. Y por el contrario, si no sufrimos ningún tipo de contradicción, ningún tipo de persecución, sino que el mundo nos abre sus puertas de par en par y nos trata como a cosa suya, entonces allí sí hay que temer mucho. Las palabras de Cristo: ay de vosotros, si dice, viendo ustedes el mundo. Porque si no nos persigues, porque somos el mundo. Entonces, como decíamos, saber que va a haber esa persecución y prepararnos principalmente por medio de la oración, como nos dice San Pedro en la epístola: velad en la oración. Debemos llenarnos de vida de oración para, por un lado, poder llevar vidas que sean dignas de hijos de Dios, vidas en gracia, y para poder después soportar la persecución que nos venga de llevar vidas que agraden a Dios. Y para eso es indispensable la oración, porque si no, no vamos a poder. No vamos a lograr llevar una vida realmente santa, o si dentro de todo, con nuestros defectos, más o menos la llevamos, si no hacemos mucha oración, no soportaremos la persecución. No olvidemos que en la parábola de la semilla, el sembrador que va tirando su simiente, se dice que la que cae entre espinas son los que se echan atrás, porque cuando surge la persecución a causa de la palabra, no aguantan. Cristo mismo lo dice: se echan para atrás cuando viene la persecución a causa de la palabra, a causa de vivir como Dios quiere, como Él nos manda. Hablamos de la persecución, y para estar preparados hay que llenarnos de oración, mucha oración. En todo caso, meditemos todas esas cosas y pidamos a María Santísima que ella ruegue por nosotros, para que sepamos y aprendamos a llevar nuestras cruces con paciencia, para que sepamos, como nuestro Señor y todos los santos, sufrir la persecución por amor a Dios. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.